Bueno, nos acompaña Leonardo Palacios, como les decíamos desde la apertura, especialista en temas tributarios. Leonardo, bienvenido. Bueno, hay unos temas nacionales, pero también hay unos temas internacionales que son interesantes, ¿no? Como por ejemplo el de los papeles de Panamá. Vamos a comenzar con lo nacional y esto de la nueva carga tributaria en dólares como impuesto de salida para los que compran pasajes en dólares y van al exterior. Eso muchos dicen, veíamos un reportaje hace un momento, parece ilegal, ¿no? Pero el gobierno da un razonamiento y el Consejo Legislativo del Estado Vargas da otro, señalando que lo que hacen es poner las cosas al día porque estás pagando en dólares, por lo tanto la tasa de salida tienes que pagar en dólares también. Ahí trae varias distorsiones importantes. En primer lugar, tú estás obligando a las empresas nacionales, en perjuicio y discriminación con las empresas internacionales de transporte, a tener una distorsión enorme en su determinación de costos. Hay una cantidad de elementos de esa estructura de costos que vas a pagar en bolívares y otros en dólares. Entonces ahí comienza toda una serie de dificultades desde el punto de vista de reposición de repuestos, desde el punto de vista de dotación de las aeronaves, y obviamente eso es importante tenerlo en consideración. En segundo lugar, tú estás cobrando, obligando a la gente a pagar en dólares, cuando el convenio cambiario número 35 te da la posibilidad que pagues en dólares o en bolívares aquellos tributos que establezcan así las leyes especiales. La ley del Estado Vargas fue una ley que no fue discutida, que no fue abierta, que fue una imposición importante desde el punto de vista del constreñimiento a obligar a las líneas aéreas, incluso en algunos casos, por noticias que se han oído, hasta con amenazas de paralización de las aeronaves. Y eso tiene que ver un poco con el principio de legalidad y todo lo que es la defensa, la racionalidad en el ejercicio de la parte administrativa. Yo creo que debió haberse llegado a un acuerdo donde tengas esa posibilidad del cobro en dólares o su equivalente en bolívares, tomando en cuenta lo que habíamos hablado al inicio. Obviamente esto lo que establece es el impuesto de salida. El impuesto de salida que ya incluso desde el año Pero 1990... tengo entendido que se venía cobrando ya, y eso lo decía el representante de Conceturismo en el reportaje que presentamos hace un momento. Es decir, ya quienes pagaban su pasaje en dólares venían automáticamente sumando el impuesto de salida en dólares también. Porque Claro, a la tasa de 3 y pico. Ahora vas a tener que pagar a 300 y el pico. problema está en que tú tienes las aerolíneas como agente de percepción y el verdadero contribuyente es el pasajero. El impuesto se causa por ticket o boleto, como dicen en el argot del ambiente, volado, es decir, ya utilizado y no solamente vendido. Pero también tienes que tomar en cuenta una serie de elementos como el costo que representa para la aerolínea, la percepción, las posibilidades incluso que en un momento no se tome en consideración ese impacto que tenga en la estructura de costos. Es un problema complejo. Obviamente, nosotros somos del criterio que ese pago en dólares deriva de la modificación del Código Orgánico Tributario del año 2014, que permitió o estableció la posibilidad de pago de tributos en dólares, sobre todo para empresas como las empresas mixtas del sector petrolero, estas empresas que fueron el producto de la migración, que tienen importantes ingresos en dólares, que pudiera en un momento dado establecerse ese pago para el Tesoro Nacional. Igualmente se empezó en una oportunidad que sería la posibilidad de instrumentar un Tobin Tax, es decir, un impuesto a las transacciones financieras, pero no este que conocemos que es una loquera inflacionaria, regresiva, sino un Tobin Tax cuando tú entregabas, liquidabas las divisas y cobrabas entonces un monto correspondiente a la divisa entregada. Eso facilitaba el desmontaje paulatino del control cambiario como sucedió en otros países europeos. En todo caso lo van a cobrar y queda la duda, me imagino que habrá alguna impugnación, en fin, alguien... Habría que ver, porque obviamente hay razones de peso para sostener la inconstitucionalidad, empezando que te están limitando la libertad de circulación, y eso ha sido establecido desde el año 91 la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos y Tributación, que en Lima estableció claramente de una forma concordada con todos los países latinoamericanos, se llegó a la conclusión que todos esos impuestos de salida, todas esas tasas que se cobran, son simple y llanamente mecanismos que limitan el ejercicio del derecho a la libre circulación. Y en el caso específico del Estado Vargas, como cualquier otro Estado, como los municipios que pretenden Cualquiera cobrar, puede empezar a poner impuestos por su eso es real lo gana. lógico. Entonces ahí hay un problema de invasión a la reserva del Poder Nacional por parte del Estado Vargas. Entonces eso hay que verlo con mucho cuidado. Eso es la poca visión de armonización y coordinación del sistema tributario que ha existido en el país. Se ha permitido ese desmontamiento del sistema tributario, desmantelamiento a través de los abusos, no solamente de estados
y municipios de gobierno, sino también de estados y municipios de la oposición. De manera que ese concepto de abuso, ese concepto de constreñir, ese concepto de colocar contra la pared al contribuyente, sea persona natural o persona jurídica, es un peligroso elemento de ADN conductual que se viene incorporando en los funcionarios tributarios, no solamente, repito, de una tendencia, sino todas las tendencias. Bueno, vamos con los papeles de Panamá, ¿no? Bueno, ya más o menos se ha conocido bastante cómo ha sido la organización a través de este bufete panameño, la colocación de empresas o creación de empresas offshore o sociedades offshore en paraísos fiscales. Bueno, al margen de que se citen nombres de venezolanos y nombres emblemáticos también internacionales, ¿no? ¿Qué es lo legal y qué es lo ilegal en todo esto? ¿No? Porque los offshore no necesariamente son ilegales. El problema es la utilización de offshore, ¿verdad?, detrás de las cortinas, simplemente para realizar operaciones turbias y opacas. Allí se esconde el narcotráfico, los dineros de la corrupción y todo eso. El problema está, como tú muy bien lo demarcaste, y hay que ubicarlo en el origen. No se puede ahora establecer una cacería de brujas indebida a través de la utilización de información proveniente del delito y del crimen, porque lo que se hizo en la firma Mossack y Fonseca fue un delito cibernético, un delito atroz que coloca en el tapete del vituperio, como se ha establecido recientemente, a empresas o a personas naturales que en definitiva tienen el derecho de opción de utilizar jurisdicciones de baja imposición, lo cual nos lleva a un segundo tema. La utilización per se de jurisdicciones de baja imposición no es ilegal. Son jurisdicciones, como su nombre lo indica, son territorios o parte de territorios de un Estado mayor dentro del concierto de comunidad de naciones, son aceptados, son reconocidos dentro del ordenamiento tributario, del ordenamiento internacional, tiene presencia y reconocimiento, de manera que el problema no es la utilización del paraíso fiscal, el problema es que tienes tú el paraíso fiscal. Cuando tú ves un funcionario público, que toda su vida ha sido funcionario público, con un paraíso fiscal, ahí sí se deben prender las alarmas, porque hay un problema de legitimación de capitales. Pero muchas empresas dentro del comercio global necesitan facilidad para moverse desde el punto de vista de financiamiento, desde el punto de vista de protección de su inversión, desde el punto de vista del conocimiento, el know-how, requiere entonces de ciertas jurisdicciones que permitan control y seriedad. Y los paraísos fiscales no pueden confundirse con las jurisdicciones de baja imposición. De hecho, hay un reconocimiento, es decir, una legalización de las jurisdicciones de baja imposición en la legislación venezolana, donde te establece. Pero de hecho la banca privada en el pasado, quizá todavía en el presente, ha tenido banca offshore. Y la banca offshore... Pero en la crisis 94-95 aparecieron, tenía el Latino, el Maracaibo, el Consolidado, el Venezuela, todos tenían y el origen precisamente de la banca offshore, de los fondos offshore, y todos estos mecanismos de atracción de inversión, de colocación de inversión, son producto de regulaciones atroces o simplemente de la inseguridad jurídica. De manera que no hay que caer en el juego de acusar per se a que hayan utilizado jurisdicciones de baja imposición, porque hay también confusión. Una cosa es una jurisdicción de baja imposición y otra cosa es un paraíso fiscal. Hay ciertos elementos comunes, pero hay elementos absolutamente distintivos que hacen obviamente inducir a pensar que existe una evasión fiscal o un elemento de operación de blanqueamiento o de legitimación de capitales, pero no siempre es así. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, gracias por toda esa información. Es importante definir las cosas mucho mejor, ¿no?, alrededor de este controversial tema. Gracias a Leonardo Palacio. Bueno, hacemos una pausa. Sin embargo, ahí está Silvana Continanza, preparada para resumir algo que desarrollará en breve en el segmento de arte y espectáculo. Silvana, buenos días. Así es, Carlos. Muy buenos días, Venezuela. Hoy en Lo Actual les contaremos qué legendaria banda va a despedirse en el 2017. Ya venimos.